Mi nombre es Sandro Rodríguez y quiero agradecerle al presidente y a todos sus integrantes de Lista Roja por darme la oportunidad y el honor de presentar a un gran destacado periodista deportivo, escritor, no solo conocido en los medios nacionales, sino también internacionales. Lideró ESPN Radio en Rivadavia, condujo la Gran Oral Deportiva durante 13 años, donde obtuvo 8 premios Martín Fierro. Nacido en la ciudad de Bolívar, y condujo muchísimos programas, y en 2015 escribió su primer libro, Mucho más que fútbol. Y vaya si nuestro invitado sabe de fútbol, cuánto. Ha entrevistado a grandes figuras del fútbol mundial, entre ellos a Lionel Messi. Hay que decir que es el único periodista argentino permitido a votar a la elección del mejor jugador del mundo. Concurrió como periodista a 6 mundiales, desde Estados Unidos 94 hasta Brasil 2014, gerente de gestión institucional de la Superliga hasta marzo de 2020. Hoy nos va a hablar de la problemática del fútbol argentino, la gestión, todo lo que tiene que ver con el marketing, la comercialización televisiva, y es un honor presentarlo, y es como dice el título de su libro, Mucho más que fútbol. Ahora sí, formalmente, el señor Enrique Sacco. Bienvenido a esta charla y muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Sandro, buenas noches a todos. Agradecerle a la Lista Roja y bueno, a la gente de Independiente que me invitaron a participar de esta charla. A mí me gusta y me apasiona el tema, y la verdad que, como siempre digo, que cuando uno le roba a su tiempo con la familia o su actividad para compartir este tipo de temas, bienvenido sea y muy agradecidos. Vamos a tratar de hacer una charla amena, para que después podamos participar todos, pero quiero antes agradecer a Juan Torres como presidente de Lista Roja, y a Jorge Pena, a Leo Rego, que se comunicaron conmigo y que veníamos charlando, así que dispuestos después a hacer un ida y vuelta de preguntas, pero hacer una introducción acerca de lo que es la gestión en el fútbol. Y cuando hablamos de gestión hay que tomar como concepto básico que hoy el fútbol tiene un alcance absolutamente universal, y que en ese concepto Europa lidera no solo la tabla de títulos, sino que también lidera la economía. Y cuando estas cosas ocurren, independientemente de estar de acuerdo o no, conviene evaluarlas y conviene estudiarlas. Yo he sido un observador durante todo este tiempo como periodista de lo que ha sido el fútbol europeo, que para mí es la meca. En cada viaje que yo hice por cuestiones de periodismo deportivo, tuve la oportunidad de entrevistar a muchos periodistas, pero también tuve la posibilidad de entrevistar a muchos CEOs o a muchos dirigentes. Y cuando les digo que por qué Europa lidera la tabla deportiva de títulos y también la economía, hay hechos concretos, ¿no? Si tomamos los últimos 10 mundiales, fíjense los ganadores, 9 son europeos. Si tomamos a los 20 mejores clubes del mundo, son europeos, y son los que más generan ingresos en un promedio prácticamente en todo concepto de más de 9.300 millones de euros. Y si tomamos también esa cifra el año pasado a este año, aún con pandemia, el crecimiento económico de los clubes europeos de estos 20 ha sido de un 11%, y crecer en tiempos de pandemia es un mérito enorme, y crecer en un 11% en cualquier compañía, en cualquier empresa, es un índice muy, pero muy importante. Y además, cuando se busca entre los 30 mejores clubes o los 30 clubes con mayores ingresos en el mundo, ahí están los 30 clubes y son todos europeos. Creo que estos elementos están hablando a las claras de por qué hay que mirar. No significa ni copiar, ni significa trasladarlo aquí, pero por lo menos mirar por dónde va el mundo para entender un poco la problemática del fútbol en el mundo, y por supuesto que en la Argentina. Y yo creo que aquí tiene que ver fundamentalmente con un cambio de hábitos que ha pasado en el fútbol últimamente. Si ustedes se ponen a pensar, hoy la tecnología digital se ha impuesto, los jóvenes son fundamentales en el consumo del fútbol, la telefonía móvil y la conexión permanente es una constante en los jóvenes. Les interesa mucho más que los 90 minutos del partido, les interesa qué pasa antes, qué pasa en los alrededores, qué pasa después.
Y ante esta situación aparecieron, sobre todo en tiempos de pandemia, los eSport, que es el fútbol digital. Y para darles algunas cifras, como a modo de introducción, el 40% de la población del mundo, 40% de la población del mundo es menor de 24 años, que son fundamentalmente los que consumen. Y el 83% de los aficionados son los que se meten de manera permanente en smartphones, a cualquier tecnología. ¿Y qué producen ahí? Fíjense que no habiendo fútbol real, el fútbol de los eSports creció desde el 2015, que andaba aproximadamente en los 440 millones de espectadores en el mundo, a 645, quiere decir que se doblegó. Hay que entender también lo que es la tecnología digital para darnos cuenta dónde está inserto el fútbol como la gran industria. Después, yendo a nuestro plano, yo quería tomar como ejemplo, los otros días cuando doy una charla siempre lo tomo, el ejemplo del Manchester United y la Premier League. En ese momento, antes de la creación de la Premier League, es decir, antes del año 92, el fútbol inglés tenía que luchar con clubes endeudados, tenía que luchar con los hooligans, no podían participar de los torneos europeos precisamente porque eran acusados de violentos y han sido suspendidos por la UEFA, significaban el desorden, significaban el caos, y este concepto más o menos era para la mayoría de los clubes, entre los que estaba el Manchester United, que a propósito en ese tiempo estaba al borde del descenso, casi prácticamente de la pérdida de la categoría y de una pérdida muy grande desde el punto de vista institucional. Pero aparece un señor en escena, que ustedes lo deben conocer muy bien, que es Sir Alex Ferguson, que no solo fue un entrenador, fue una especie de manager, fue una especie de padre, fue una especie de líder, bajó conceptos en lo futbolístico y también en lo institucional, y el Manchester United cambió el paradigma, y pasó de ser un club que estaba al borde del descenso, con deudas, con jugadores que no rendían, a tener un liderazgo durante los 26 años de Sir Alex Ferguson, donde tuvo 38 títulos, desde Champions, pasando por Premier, Copa de la Liga, la Copa, la FA Cup, y por supuesto también que competencias europeas. En esos 26 años, desde 1986 al 2013, con esos 38 títulos, yo podría redondear que el club fundamentalmente obtuvo una mística fundamental. Creció hasta tal punto ser el club más rico del mundo y hasta se animaron sus dirigentes a hacerlo cotizar en la bolsa de los Estados Unidos. En esa época aparecieron jugadores que eran jóvenes, desconocidos, a los cuales Sir Alex Ferguson apostó, llámese Ryan Giggs, llámese Scholes, Beckham, bueno, después vinieron los Rooney, los Van der Sar, y cuando se va Sir Alex Ferguson, que lo quiero comparar como la gloriosa camada de futbolistas de Independiente que conformaban Bochini y Bertoni. Cuando Bochini y Bertoni se empiezan a ir de Independiente es más o menos como cuando se va Sir Alex Ferguson. Empieza lentamente a cambiar y empieza a decrecer ese club. Y fíjense que desde la salida de Sir Alex Ferguson tiene 3 técnicos. Del 2013 al 2014, David Moyes, que lo elige o lo sugiere el propio Sir Alex Ferguson. Del 2014 al 2016 a Louis van Gaal, el holandés, que venía a dirigir a la selección holandesa, y desde 2016 a 2018 a José Mourinho, que era un técnico con mucho éxito en el Inter, en el Real Madrid y en muchos lados. Ahora bien, David Moyes se ocupa del plantel que deja Sir Alex Ferguson, y reemplazar a un importante líder a veces es muy difícil, y en un año no siempre se puede. Creo que debió tener más tiempo, tenía contrato por un año más, pero los dirigentes decidieron, por primera vez en la historia del United, echar a un técnico después de 26 años de Sir Alex Ferguson. Contrataron a Louis van Gaal porque venía con una revolución del fútbol, cambiaron un montón de jugadores, hicieron una inversión que, por decirles un caso, pagaron el futbolista más caro de la historia, que fue el pase de Di María, por más de 100 millones de libras, no de euros, de libras. Se gastaron alrededor de 1.000 millones de libras, una fortuna, y el equipo no funcionó. Y al poco tiempo, después del 2016, tuvieron que ir a buscarlo a Mourinho, lo fueron a buscar, un técnico que venía con muchos quilates, con muchos títulos, compró otra tanda de jugadores, gastó también alrededor de 500, 600 millones de libras, y tampoco le fue bien.
Pero después de todos estos periodos, cuando todo esto, nadie se adaptaba a la mística, a esa particularidad que era ser parte del Manchester United, contrataron a Ole Gunnar Solskjaer, que era el goleador de aquellas épocas, como si hubiesen contratado a Bertoni o a Bochini, que conocía la mística, que su única experiencia como técnico era dirigir un equipo de Noruega, de donde es oriundo, apostó a la mística del Manchester United, a los juveniles, y lo que no habían podido lograr con todos esos millones y con todos esos jugadores, lo logró él al término de esta temporada, clasificando al equipo para la Champions y poniéndolo entre los 4 mejores equipos de la Premier. Y el año que viene va a jugar seguramente la Champions como uno de los grandes candidatos por su historia. A mí me da la impresión que después de la gran camada de futbolistas que tuvo Independiente, y hablo de esa camada que dio tantos títulos, le pasó más o menos lo mismo. Fue perdiendo esos valores, pero no solo dentro de la cancha, sino que fue perdiendo los valores fundamentales que hicieron de los gallegos un equipo grande. Los jugadores del fútbol argentino querían jugar en Independiente porque el último día de cada mes o los primeros días del mes siguiente cobraban, y los de Boca y River por ahí tenían contrato más alto, pero no lo cobraban nunca. Mientras Boca y River no podían ser protagonistas, Independiente ganaba copas y hacía giras por el mundo. Y fue perdiendo todo eso lentamente, por distintas circunstancias que habrá que evaluar. No siempre hay un único motivo, no hay única razón, son muchas las razones que hay que evaluar, pero Independiente, en mi criterio, fue dejando de lado esa esencia, esa mística. Pasaron muchos años e Independiente, bien o mal, siempre ha tenido jugadores jóvenes buenos. Cuando apostó a las divisiones inferiores, le salieron en el último tiempo Franco Bustos, y si apostara en esta nueva etapa a las divisiones inferiores, tiene al arquero Baquia, que tiene un gran futuro, al central Barreto, al lateral Ortega, al medio Lucas González, al delantero Alan Velasco o a Brian Martínez. Es decir, que tiene algún reservorio que le permita pensar en que hay un recambio, y esto es muy bueno. Pero más allá de las cuestiones deportivas, lo que yo quería contarles a ustedes cómo es la gestión en el fútbol, llámese para una confederación, para una liga o para un club. Y para mí hay algunos puntos que son fundamentales, que son 8, les diría, o 7, que el primero de todos es el equilibrio económico-financiero. Es indispensable no gastar más de lo que ingresa. Y es indispensable no gastar más de lo que ingresa por recursos genuinos. No es lo mismo decir me entran 10 que tienen que ver con los ingresos que tiene un club, a decir, no, pero yo puedo tener 20 porque 10 me los da fulano, pero después se los debo, porque en algún momento lo va a cobrar, lo va a querer cobrar. Acá estamos hablando de ingresos genuinos, aquellos que el mismo club, que la misma institución genera. En ese caso, como era antiguamente, si entraban 10 no se pueden gastar más de 10, hay que gastar 9,5, 9,8, 9,9 y punto. Ese es el primer punto clave de la gestión en un club. Es como gestionar la economía de nuestras casas, es como gestionar la economía de nuestros negocios o de nuestras empresas. El segundo punto en un fútbol tan competitivo, donde todo es caro, creo que hay que potenciar la industria. Y yo le llamo potenciar la industria a priorizar de manera fundamental el desarrollo de los juveniles. ¿Por qué les digo esto? Porque los juveniles son el capital que tiene un club, son los propios. Podrá haber algún representante, pero la mayoría de los jugadores son 100% del club, no son préstamos, no son compartidos, y además el fútbol argentino es por naturaleza un proveedor de materia prima que son los juveniles. Lo que hay que hacer, hay que agregarle un valor agregado a ese punto, que para mí es la medicina deportiva, y después se los voy a explicar un poco más, que hace que esos futbolistas que tienen condiciones naturales muy, pero muy buenas, a través de la medicina deportiva, peguen un salto de calidad y su rendimiento y su capacidad sea superior. El tercer punto es optimizar los ingresos. Para eso se necesita conocimiento. Para ir a discutir mayores ingresos para un club en la Liga Argentina o en la AFA, derechos de televisión domésticos o internacionales, hay que conocer la problemática. En mi criterio hoy, de derechos domésticos, al fútbol argentino le está llegando entre un 30 y un 40% de lo que le debería llegar. Y para discutir eso en la mesa
del debate, hay que tener conocimiento de cómo es el negocio de la televisión y cómo son los derechos de televisión. Y en los derechos internacionales, al fútbol argentino le estaban llegando hasta 31 de diciembre de 2019, 6 millones de dólares, y ahora la oferta que prácticamente se cerró sin licitación, prácticamente la única oferta es de 13 millones de dólares. Yo creo que era necesario hacer una licitación abierta, internacional y no vinculante para saber cuánto vale el fútbol argentino. Y quizá la cotización sea mayor a los 13 millones de dólares. El otro punto fundamental, además de los ingresos por derechos de televisión, ya tantos domésticos que son los nacionales y los internacionales, está el tema de los abonos. Felizmente el fútbol argentino tiene una buena proyección de abonos, el ticketing, que es la venta de entradas, y por supuesto también el asociado. Cuando un club tiene muchos socios y hay una buena cobrabilidad, tiene una buena masa de dinero para manejar. Y después hay que buscar distintas categorías de sponsors. Desde el main sponsor, que se asocian a un montón de cosas, pasando por sponsor premium o estándar, y también con algo que les decía al principio, que es el marketing digital. Hoy, cuando alguien se suma desde un club a una OTT, como lo hace el Liverpool, que es una manera de fidelizar hinchas, pagando una cuota mensual, puede acceder a notas de los jugadores, a la historia, a entrevistas, a data, a un montón de situaciones que significan también ingresos para el club de una manera digital. Y eso no son derechos de televisión, son ingresos genuinos. Y si yo les dijera, por ejemplo, los que cobra el Liverpool por cada suscriptor, se van a dar cuenta de la importancia del dinero que hoy no está monetizada en el fútbol argentino. Cobra alrededor de 3,5 libras, es decir, son 4,5, 5 euros. Y hoy clubes como el Sevilla, que Daniel debe conocer muy bien, que está cobrando alrededor de 3 euros. Multipliquen 3 euros por una cantidad X de suscriptores que puede andar en los 50.000. Y fíjense el dinero que le puede entrar a un club solamente por el desarrollo digital de este aspecto. El punto 4, para mí, muy importante, es la previsibilidad, algo que en el fútbol habitualmente no hay. ¿Qué significa previsibilidad? Es una proyección a un largo plazo. Si ustedes me dicen cuál es el plazo mínimo, y yo les diría que 4 años, lo que dura el mandato de una conducción directiva. Sería bueno que esa conducción directiva, cuando asuma, tenga claro si quiere un manager o no, si quiere a tal entrenador, qué estilo de juego quiere, qué tipo de conducción quiere, cuáles van a ser sus proyecciones económicas, cuál va a ser su plan y su presupuesto. Y una vez que arranca, no cambiar, no ir para un lado o ir para el otro. Podrá zigzaguear para acomodarse a la realidad, pero no puede apartarse y hoy ir por el camino de la izquierda y mañana por el camino de la derecha, porque ahí es donde tiene casi todos los riesgos para chocar. Por eso la previsibilidad y un plan a por lo menos 4 años es fundamental. El punto 5 de lo que significa la gestión hoy por hoy, y acá Daniel algún día se lo podrá decir a Jair, a su hijo, que tiene un cargo muy alto, que es un ejecutivo muy destacado en FIFA, hace falta management profesional. ¿Esto qué significa? Que para las distintas áreas de un club hay que tomar a los mejores. No sirve poner al dirigente más exitoso, ni al amigo, ni a una relación política, ni a una cuestión de acuerdos conciliatorios para quedar bien con uno o con otro. Acá hay que buscar los mejores. Y si hay que hacer una búsqueda en recursos humanos, habrá que hacerla. Pero siempre hay que buscar los mejores en administración y finanzas, en marketing, en comunicación, en lo que es la logística, en lo que es la medicina deportiva, en todas las áreas que tienen que ver con un club. Y para eso hace falta gente que conozca y que se dedique full time a lo que es su trabajo, no que sea un complemento, lo hago en los ratos libres. No puedo ser abogado de mi estudio, abogado de empresas, abogado de determinadas personas y después trabajar como abogado en un club. No, tengo que ser el abogado o los abogados o el equipo de abogados del club, porque un club hoy es tan complejo que necesita de una dedicación full time.
El punto 6 es la responsabilidad social. Es muy importante que un club, cualquiera fuere, pero sobre todo un club como Independiente, que ha sido pionero en una escuela secundaria, trabaje la responsabilidad social, porque eso permite hacer de esto un fútbol inclusivo. Es más, si uno logra trasladar y promover el lenguaje inclusivo del fútbol, acuérdense que se va a evitar la discriminación de todo tipo, racial, religiosa, porque tienen conceptos básicos que se alejan de esos puntos. Y otro tema muy importante es que en esto de la responsabilidad social, es una manera de, a través del fútbol, de generar muy buenas influencias. Si uno quiere hacer una campaña de educación, a través del fútbol tiene una potencia mucho más grande que si la hace por otro lado. Si quiere hacer una campaña contra las drogas, a través del fútbol es mucho más potente. Si quiere hacer una campaña de lo que significa la solidaridad, a través del fútbol es mucho más potente. Y esa arma que el fútbol tiene, esa herramienta, hay que aprovecharla muy bien, y por eso creo que la creación de una fundación al lado de un club es fundamental para el desarrollo social. El otro tema es la infraestructura. Poco se ha invertido, salvo algunos casos raros en la Argentina, pero si yo les cuento casos concretos en el mundo, la verdad que lo mejor es invertir en infraestructura, porque no solo es recursos humanos, también hace falta, a ver, les quiero dar un ejemplo concreto. Si en los barrios carenciados ustedes tienen un médico que es un especialista, pero en realidad no tienen las condiciones necesarias para atender a los enfermos, es como si no tuvieran el médico. Entonces hay que tener los recursos humanos, pero hay que tener una buena infraestructura. La buena infraestructura, además de un estadio moderno, se necesita un centro de alto rendimiento, donde sería ideal invertir en un laboratorio para hacer crecer el trabajo físico y técnico de los futbolistas, con buenos campos de juego, para que la técnica se desarrolle mejor, con todas las estructuras necesarias como para poder aunar un montón de elementos que genere un salto de calidad. Estamos pensando en que Independiente tiene Wilde, tiene Domínico, tiene la sede de Avellaneda, que debería tener el protagonismo que merece ser como corazón del club, tiene la sede capital, tiene terrenos en Quilmes, en Mar del Plata. Es decir, que es una institución que tiene un gran capital inmobiliario que puede desde ahí mejorar la infraestructura y hacerla desarrollar. Y el último punto, que me parece importante, es la modernización de los estatutos y los reglamentos. Esto es realmente muy importante porque muchas instituciones en el mundo, en la Argentina, mucho en Sudamérica, se han quedado en el tiempo. Es más, por tomar el ejemplo Independiente, y esto no es una crítica, simplemente es una observación, un detalle solo les digo que habría que modificar. Si hay una conducción A, lo bueno, lo ideal, lo que corresponde, lo ético, es que el control de la gestión esté en manos de B. Porque si no, si está en manos de A, no hay control. O el control puede suspicar suspicacias. Este es un punto fundamental. Cuando hay control, cuando hay equilibrio, se puede realmente pensar en una gestión mucho más transparente, mucho más lúcida y, por supuesto, me parece que más próspera. Particularizándonos Independiente, cuando ustedes hablan de una gestión, tienen que pensar que de raíz, Independiente tiene que pensar un plano, un proyecto para 7 millones de simpatizantes, que son los simpatizantes conocidos e identificados como de Independiente, que tiene más de 300 peñas y que tiene más de 83.000 socios, que felizmente por los datos que tengo, el socio ha hecho un aporte fundamental en la pandemia porque solo hay un 3% de morosidad, y si ustedes toman un 3% de morosidad en las circunstancias que estamos viviendo, la verdad que hay que felicitar al socio de Independiente, y la actual conducción tiene que estar agradecida porque le ingresa mucho dinero por este caudal. Y pensando que esa es la población de Independiente,
que ese es las personas a las que hay que apuntarle una gestión, se necesitan 3 bases fundamentales. Un equipo de trabajo, una gestión o un método de gestión y un liderazgo. Para eso es un poco abstracto lo que digo, pero a ver si lo quiero ser claro. Hace falta conocimiento, no se puede asumir la conducción de nada si no se conoce. Si a mí me dicen, tengo que pilotear un avión, les digo, no, que lo pilotee el piloto porque yo no lo conozco, no sé cómo es. Y para esto también, no hace falta solamente ganas para ingresar a un club. Hay que tener conocimiento porque hoy, como les decía, es muy complejo. Estamos en la base de una administración realmente muy importante. Conocimiento como número 1, convicción para llevar adelante un plan, el plan que se haya elaborado por consenso, personalidad, que es muy importante. ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque en un camino para desarrollar una gestión, para desarrollar un proyecto, hay un montón de situaciones críticas que se presentan, un montón de presiones, un montón de situaciones adversas que a veces uno cree que van a salir de un modo y salen de otra. Y cuando eso ocurre, hay que tener la personalidad de enfrentarlas y seguir en el mismo camino. Porque cuando nos empezamos a apartar, porque la ola viene complicada, empezamos a perder el rumbo. Y en lugar de ir hacia un puerto, vamos a empezar a estar en alta mar para un lado o para el otro sin saber cuál es el rumbo fijo. En este aspecto, creo que hay que priorizar el proyecto. Cuando yo hablo de proyecto, bajo ningún punto de vista quiero decir que proyecto es lo que decimos todos, vamos a hacer un proyecto, todos tenemos que estar, no. Un proyecto es elaborarlo en serio. Tener información concreta y a partir de la información concreta decir, queremos ir por este lado y hacia donde queremos ir tenemos que saber cómo realmente queremos ir. Hay que definir ese plan operativo. Porque yo puedo decir, queremos salir campeones, y la verdad creo que no haya nadie en el mundo que pueda prometer que un equipo puede ser campeón. Ahora, si yo digo, hay que trabajar con las divisiones inferiores que son el recambio de los próximos 2 años, hay que trabajar físicamente con el equipo a pleno, hay que ponerle a los futbolistas incentivos por rendimiento y objetivos, y no por ahí que cobren contratos importantes, y entonces los objetivos quedan un poco desdibujados y quizá nos equivoquemos. Por eso hay que saber cuál es el plan operativo que queremos. Después formar un equipo de seguimiento, porque se enuncian, los proyectos se explican, pero si no hay un seguimiento, quedan en la nada. Y el seguimiento es clave. Hay que hacer reuniones semanales, evaluaciones mensuales o trimestrales para saber cuál es el rumbo que se quiso tomar y hacia dónde va, y si se está desviando, se está cumpliendo con el rumbo. El método de gestión es fundamentalmente definir el norte. ¿Qué club se quiere? ¿Qué estilo se quiere para ese club? ¿Qué método de conducción? ¿Cuáles son las personas idóneas para desarrollarlo? Y en este punto tiene que ver con el sueño que cada uno de nosotros tiene para llevar adelante esa actividad. Tiene que ver con los valores, porque yo entre los puntos fundamentales que le dije cuando le hablé de conocimiento, de convicción y de personalidad, no les nombré una, porque se supone que es natural, pero quizá en estos tiempos hace falta decirlo. También hay que tener honestidad. La honestidad es básica, por eso le hablo de valores. Cuando uno toma un club, una institución, como si fuera su propia casa, indudablemente va a hacer las cosas como corresponden, con responsabilidad. Podrá equivocarse, porque nadie es el dueño de la verdad, pero las va a hacer con convicción, con mucho compromiso, y eso no le va a permitir desviarse, ni menos generar alguna cuestión que vaya en detrimento de lo que son los propios intereses del club. Y después hay que tener muy claro cuál es el legado. Hay que pensar también en el día que termina la gestión, qué es lo que se quiere dejar. Si se quiere dejar un club endeudado, pero sin obra, sin capital de futbolista, vacío, o si se quiere dejar un club endeudado, pero con capital de futbolista y con capital de obras, o si se quiere dejar un club con break-even, es decir, con equilibrio económico, con un potencial de capital de futbolistas muy grandes y con obras. Eso hay que tenerlo claro porque es el legado y es también la mística la que se deja. Para esto, para este método, para esta gestión, hace falta un equipo de trabajo. Esto no lo puede ser una persona, no lo puede hacer un mesías, por más dinero que tenga, no lo puede hacer
una sola agrupación, lo tienen que hacer todas las personas de las distintas agrupaciones, de los distintos sectores del club, que piensen más o menos en este camino, que puedan consensuar una idea. Y cuanto más gente de todos los sectores puedan aportar ideas para un club mejor, más participativos se van a sentir y más compromiso van a asumir. El éxito de un proyecto no es el éxito de alguien, sino es fundamentalmente el éxito de las entrañas, de lo que se quiere, de ese sueño. Y el equipo tiene que ser diverso, entre gente grande con mucha experiencia valiosísima, entre gente joven con un gran ímpetu y con gente madura que puede aportar templanza y equilibrio. Y también con un gran consenso. Si se hace una alianza para ganar una elección, pero no hay un consenso de proyecto, a la hora de la verdad va a ser muy difícil ponerlo en marcha. Acá, cuando se haga un proyecto y esté aprobado por todos, es la mejor manera de ponerlo en marcha con el consenso de todos los sectores, porque todos van a entender qué es lo que se quiere de hacer. Y para eso es muy importante comunicarlo. Y después es importante el liderazgo, porque el liderazgo tiene, y lo digo de manera abstracta, tiene la capacidad de conducir lo que es la gestión, lo tiene que hacer desde el conocimiento, pero tiene que tener dos cosas fundamentales. La toma de decisiones, que es clave, es la toma de decisiones en todos los casos, porque les puedo asegurar que cuando ustedes muchos lo sabrán, está muy lindo aparecer en todos lados, pero cuando hay que tomar una decisión, solamente se queda uno sentado en su propia silla frente al escritorio pensando cuál es lo mejor. Y en esa decisión está solo. Por eso hay que tener una mente clara, con una convicción de líder para tomar esas decisiones. Y obviamente una estabilidad emocional muy grande, porque imagínense que esto se trata de resultados de fútbol. Si los resultados no son los mejores y entramos en la crisis emocional, en la conducción, el club todo va a entrar en una crisis emocional. Y la conducción, el líder tiene que demostrar una estabilidad emocional para que aún en los peores momentos sepa que hay que ir por el camino elegido. Porque a la larga, los resultados van a venir. Y esto lo decía el propio Sir Alex Ferguson. Le preguntaban cuál era el éxito de sus 26 años. Y él dijo, porque todos los equipos pierden en el mundo. Todos los equipos tienen una mala racha. Pero si nosotros cambiamos el técnico, estamos cambiando todo. Ahora, si nosotros ese técnico lo dejamos en la mala racha y es capaz de soportar y superarla, esa experiencia cuando vuelva a ocurrir la va a tener superada. Y es un paso gigantesco hacia el futuro. Por eso tuvo 26 años de éxito, porque fue aprendiendo de sus propios errores. Y con la experiencia de sus errores pudo transformar el Manchester en un equipo, como les decía hoy al principio. Después, el otro punto, también son abstractos, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando se habla de gestión, muchas veces se van a encontrar con que van a tener que empujar y destrabar la burocracia. En el fútbol argentino hay mucha burocracia, y es muy difícil avanzar. Y para llegar a un norte, a veces te dicen, no, tenés que ir a Tierra del Fuego o a Islas Malvinas. Y uno le dice, no, pero mirá, para llegar al norte, cuando mucho hago escala en Santa Fe o hago escala en Córdoba. Bueno, hay que empezar a destrabar y a erradicar esa burocracia. También hay que hacer que las cosas sucedan, que se hagan. No se puede estar en una gestión sin que se hagan cosas. Mucho o poco, pero hay que hacer. Hay que planificar a los próximos primeros 3 meses, a los siguientes 6 meses, a un año, a la evaluación del año y medio, para poder ir cumpliendo los determinados plazos, pero obviamente teniendo por sobre todo las cosas la convicción de que se están haciendo acciones. Después es muy importante también lo que yo llamo embarrarse, ¿no? Embarrarse es comprometerse. Uno no puede estar en la conducción de este tipo de lugares diciendo, no, yo soy tal o soy otro, yo esto no lo hago, no. Acá hay que arremangarse, embarrarse y trabajar. Y hay que trabajar de una manera comprometida y, como les dije, prácticamente full time. Y no se puede tener tampoco una gestión que sea irritativa para el resto. Hay que tener una gestión que estreche vínculos con todos los sectores. Cuando hablo de todos los sectores es con todos los simpatizantes, con todos los socios, con todas las peñas, con todos los hinchas, con todos los medios,
con la AFA, con la Liga, porque se crece en armonía. Es muy difícil crecer en la confrontación permanente, se crece en armonía, y desde el lugar del respeto de las convicciones y de la gestión hay que ir a buscar también armonizar con todo lo que está alrededor. Hay que administrar muy bien, que como les decía al principio, en mi criterio es la clave. Después estar listos y preparados para las crisis, porque es indudable que no siempre son camino de rosas. Siempre hay crisis en las cuales hay que estar preparados para enfrentarlos. Para una gestión exitosa, lo primero que hay que tener es un diagnóstico. Si uno entra a una institución porque dice va a hacer esto, y cuando asume el primer día se encuentra que esa institución debe millones y millones de pesos o de dólares, está equivocando el camino. Para asumir al otro día de las elecciones, tiene que tener muy claro el diagnóstico y el plan operativo. Y como siempre, el primer día después de la asunción será un desayuno de trabajo, cada uno en su lugar de trabajo, de su área, es decir, empezamos a trabajar porque no hay que perder tiempo. Y para eso es el trabajo previo, saber qué se quiere para que el primer día de gestión se ponga en marcha ese proyecto y cada uno sepa lo que tenga que hacer. Para eso hay que tener, obviamente, un funcionamiento sobre reglas claras. No se puede hablar en difícil ni plantear cuestiones que son imposibles de conseguir. Hay que ir de a poco, firme, pero tener muy claro esas reglas. Generar motivación en un equipo de trabajo se la genera fundamentalmente con la participación. Si las decisiones se toman de manera vertical, a veces es muy difícil. Es necesario que haya equipos donde se debatan las ideas hasta encontrar el mejor resultado. Evaluar, ejercer control, no creerse que a veces el éxito es todo porque se ganó un partido y no nos estamos ocupando de cómo están los chicos en las inferiores o en la pensión, o cómo están los chicos en el colegio, o cómo es nuestra representación institucional en alguna de las confederaciones internacionales. Creo que es mirar un todo. Que hay que tener claro también que todo lo que se haga tiene que ver con ese legado que yo les decía que va a quedar después de la finalización de la gestión. Y a veces hay que arriesgar, aunque parezca así un poco loco, hay que arriesgar siempre que sea necesario. No conozco a nadie que haya hecho historia que en algún momento de su vida no se haya arriesgado. Todos ustedes seguramente para llegar a un determinado lado se han arriesgado. Algunos por seguir una carrera, otros por seguir un sueño, otros por conseguir un trabajo, otros por montar una empresa, otros por ir a seducir un amor, lo que sea, pero todos han asumido riesgos. Y en la medida que asumen riesgo, nadie les garantiza resultados, pero está claro que es el primer paso para ponerse en marcha. Creo que conceptualmente el fútbol argentino requiere un cambio, que las instituciones tienen que ser esos agentes de cambio, que instituciones como los grandes del fútbol argentino son una herramienta fundamental para liderar ese cambio, para enfrentar un contexto que es complejo, es verdad, pero que hay que enfrentar y derrotar esas estructuras oxidadas, también que hay que por ahí enfrentar y derrotar corporaciones inquistadas, que es muy difícil, pero no hay que tenerle miedo. El miedo paraliza y es peor estar bloqueado o paralizado que al menos intentarlo. Y para intentarlo hay que tener firmeza, convicción, pensar, ser creativo, inspirar nuevos hábitos, demostrar que hay una nueva forma de conducir, que hay nuevas formas de poder contar los proyectos, que es importante también saber que en un camino de conducción, de gestión, hay aciertos y hay errores, y que hay que estar preparados para que los aciertos no mareen y que los errores no destruyan, que hay que aprender escuchando de todos. En este último tiempo hay mucha gente que tiene experiencia que no se la ha escuchado porque simplemente es mayor, y a veces la gente con experiencia tiene una capacidad de contar esas propias experiencias que enriquecen, y hay gente joven que no se la tiene en cuenta porque tiene mucho ímpetu y no piensa lo necesario, pero el ímpetu de un joven puede ayudar a que a los que otros que no se animan lo empujen, y la intermedia puede hacer la templanza entre la experiencia del mayor y el ímpetu de los jóvenes. Por eso hay que aprender, es importante escuchar, y hay que tener lo que yo le llamo la visión del helicóptero, es decir, mirar arriba. Si uno mira todo desde su propio escritorio, es muy difícil encontrarle la vuelta a veces a una radiografía.
cuando uno tiene la visión del helicóptero puede ver todo desde arriba y es mucho más fácil. Hay que construir en una gestión, y esta gestión es para el fútbol, para una empresa, para una fundación, para una ONG, para una administración de un consorcio de edificio, para la casa misma. Se necesita la épica de la tarea colectiva. Insisto con el concepto, esto no lo salva una persona, no lo puede llevar adelante una agrupación o un sector. Esto necesita fundamentalmente de un grupo, y yo tengo una frase que hace mucho la he puesto en marcha en mis equipos de trabajo, en mi experiencia tanto en la Superliga como en el periodismo, que es esta: todos somos nosotros. Cuando un productor a mí me decía, hice tal cosa, no sé, cerré a Bertoni para que tenga una charla con nosotros hoy en el programa, y yo le decía, ¿cerré? Bueno, no, cerramos. Bueno, es un trabajo de todos. Todos somos nosotros, todos tienen que participar, estar abiertos y escuchar, que es muy importante. Parece complejo, pero no lo es. Parece difícil, pero tampoco lo es. Quiero decirles que cuando ocurren este tipo de situaciones, generalmente por golpes de efectos de marketing, se va por caminos incorrectos. Cuando hay un enfermo terminal con algún problema específico, en nuestro fútbol, en lugar de ir a buscar a un médico especialista en lo que le está pasando, y cirujano a la vez, se va a buscar un brujo, una mano mágica, como si eso nos va a salvar. Y puede que nos salve por un ratito, pero no es el camino de la solución, ni tampoco de la firmeza y de la solidificación. Yo creo que para hacer las cosas bien, hay que llamar a los mejores o los más cercanos a los mejores. Si no está Messi, no importa. Prefiero muchos con 7 puntos, aunque no tengamos ningún Messi. Pero indudablemente necesitamos un equipo de trabajo para hacer cualquier gestión, en cualquier actividad, fútbol o no sea fútbol. Y cuando yo cuento estas cosas, y muchas veces he escuchado que, como miro mucho Europa, me dicen, no, pero nosotros estamos muy lejos de Europa. Tienen otra cultura, tienen otra forma de ser. Y quiero terminarles el concepto de esta manera, para después someterme a todas las preguntas que quieran. Es verdad que tienen otra cultura. Es verdad que tienen muchos más años de desarrollo institucional que nosotros, porque son países más viejos. Es verdad. Pero también yo creo que no estamos lejos. Estamos tan lejos como queremos estarlo. Depende de nosotros. Si nos quedamos quietos, vamos a estar cada vez más lejos, porque el mundo evoluciona y nosotros nos vamos quedando, cada vez el punto se hace más infinito. Ahora, si nosotros con aciertos y errores sabemos cuál es el rumbo a tomar y miramos al que hace las cosas bien, obviamente no seremos lo mismo, no seremos mejores, pero vamos a ir por el camino correcto. Y ese creo que es el gran desafío, no solo de Independiente, sino que tiene que llevar adelante el fútbol argentino. Espero no haberlos aburrido. Estoy absolutamente convencido de esto que les digo. Se los digo porque lo he conocido en la experiencia, lo he estudiado. Les puedo mencionar muchísimos casos de clubes del mundo que han elegido este camino y que les va muy bien. Algunos son grandes equipos, otros no son grandes, pero saben dónde están con sus objetivos. Por lo tanto, nada de lo que les cuento, créanme que no es imposible. Al contrario, que el camino es posible, pero depende de estas cuestiones: conocimiento, convicción, personalidad y honestidad. Con ser honesto es un principio básico. Creo que empieza a modificarse muchísimo la realidad. Pero si además se tienen las otras condiciones que son fundamentales, realmente van a ser mejores las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Así que les agradezco este tiempo. La verdad que de corazón les agradezco. No todo el mundo a veces está dispuesto a hablar y a escuchar estos temas. A mí me apasionan. Espero que haya sido por lo menos interesante para ustedes. Y bueno, que sea un camino de comienzo, y estoy dispuesto a las consultas que ustedes tengan para hacer. Y les agradezco la atención. El señor Enrique Sacco, tan claro con el fútbol, como el fútbol, ¿no? Con todos los conceptos, los que nos ha desarrollado, realmente un baño de realidad a lo que le pasa al fútbol argentino. Es un honor
haberlo escuchado, tenerlo presente. A todos los que están disfrutando de esta charla de fútbol, de todos los conceptos, es realmente increíble. En realidad agradecerte por tu predisposición, que es lo más importante, sabemos de tu conocimiento. Ahora le vamos a dar al señor Juan Torre, al presidente de Lista Roja, para que diga unas palabras y seguramente debe tener alguna pregunta para hacer. Gracias. Gracias, Quique. En nombre de la Comisión Directiva de Lista Roja y de todos los que estamos aquí presentes virtualmente. Realmente una claridad en todo sentido, con la pasión, con el profesionalismo, con las pausas necesarias para que todos comprendamos estos conceptos. Conceptos que Lista Roja comparte 100%. Es lo que venimos diciendo nosotros también en nuestras charlas, en nuestras reuniones permanentes. Así que una gran satisfacción y un gran agradecimiento. Gracias a ustedes. Hemos llegado al tope que permite este Zoom, que son 100 personas. Seguramente hay gente que ha quedado afuera con ganas de participar. Por lo cual, Quique, te comprometo, hablo, creo que todos vamos a coincidir, a continuar y profundizar estas charlas y estos conceptos que realmente sirven para abrir la cabeza a todos los que queremos de verdad a nuestro querido Club Atlético Independiente. Así que nuevamente, muchas gracias, Quique, felicitaciones y por supuesto, damos la palabra a quienes quieran tener oportunidad, o la primera oportunidad de tener contigo un ida y vuelta de preguntas. Gracias, Juan. Gracias a todos. Muy amable. Vamos a la primera pregunta. La verdad, como dijo el presidente Juan Torres, es impresionante la gente que se ha sumado a escuchar esta grata charla. Le vamos a dar la palabra a Amplitud Independiente, que también quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eduardo Marclay de Amplitud. La verdad que muchas gracias por la invitación. Quique, muy claras tus palabras. Y bueno, me gustaría puntualizar un poco, porque en cuanto a la teoría, lo que es Independiente parece estar muy lejano. En cuanto a la gestión, en cuanto a la organización y la profesionalización de todas las actividades, del marketing, la comunicación y demás. ¿Vos cómo ves este presente de Independiente? Mira, yo creo que nosotros en general, no solo en el fútbol, sino en nuestro país, estamos muy acostumbrados a que la culpa es del otro. No sé, si nos endeudamos, la culpa es del Fondo Monetario Internacional, y yo creo que es de la responsabilidad de quien la toma. Y esto no quiero hacer política, estoy hablando de un ejemplo nada más, ¿no? Uh-huh. Y creo que hoy hacer un análisis de esta gestión o de las gestiones anteriores es como perder el tiempo. Lo que hay que hacer es un diagnóstico del estado actual de Independiente. Y a mí me gustaría que la próxima conducción de Independiente, sea quien fuere, no importa quién, sea quien fuere, hasta esta misma gestión del oficialismo, si es que adquiere el derecho de una continuidad, sea elegida porque tiene un programa y una gestión superior, no porque le fue mal. Y con esto te estoy contestando. Es decir, hacer leña del árbol caído me parece hasta poco criterioso, deshonesto, y es como ponerle leña al fuego. Yo creo, y te lo digo con absoluta sinceridad, Eduardo, hay que mirar de acá para adelante, y que cuando llegue la oportunidad de que el socio vote al mejor proyecto, y no vote a alguien porque no le gustó quien estaba. Y todavía falta mucho, y quizás esta conducción tiene un montón de oportunidades para desarrollar. Creo que no hay que ponerle piedra en el camino, porque si no el que viene después se va a ofender si le ponen piedra en el camino. Creo que hay que dejar que las cosas transcurran naturalmente. Y si alguien tiene la voluntad, la convicción de crear un plan para ponerlo en marcha,
Bueno, tendrá la oportunidad cuando lleguen las elecciones y si el socio lo vota o no, pero ir con un programa que sea superador y que signifique la seducción del socio. Pero hoy por hoy lo que hay que hacer es un diagnóstico, y el diagnóstico es como te dije al principio, vos no podés ir, ganaste las elecciones el domingo y el lunes, a ver qué encontré acá. No, no puede ser. Vos el lunes tenés que saber, porque lo venís estudiando. Podrás tener datos más, datos menos, alguna precisión mayor, una precisión menor, pero tenés que ir con un programa y ponerlo en marcha, porque si no es más de lo mismo, es improvisar. Hay que ir con un plan y ponerlo en marcha. Y para hacer ese plan y ponerlo en marcha hay que hacer un diagnóstico. Tenemos que saber en qué estado de situación está Independiente en todos los aspectos. Independiente como si fuera la AFA, Racing, Boca, River, Talleres de Córdoba, quien fuere, ¿no? Antes de asumir vos tenés que tener el diagnóstico. Entonces, mi respuesta es, no me gusta, en este caso, hablar de esta conducción y de las anteriores. Cada uno es dueño de sus actos y su destino, y la verdad que yo respeto a todos los que le sacan tiempo a sus cosas para poder ponérselas a un club. Ahora bien, si tengo una opinión diferente en cuanto a determinados criterios, sí, la tengo diferente y acabo de expresarlo, o sea que es claro lo que pienso con respecto a lo que me parece que es el camino. Muchas gracias. Son varias las preguntas realmente que tenemos para Enrique. Esta charla ha sido realmente maravillosa y por eso hay tantas preguntas y tantos invitados, ¿no? Pero le vamos a dar también paso a las damas, que son parte. Así que, María Teresa, tenés tu oportunidad. Estás en silencio. Ahí lo grité. Ahí está. Enrique, si bien no es bueno hacerle primero hola, no es bueno hacer leña del árbol caído. Gracias, María Teresa. Hay una realidad. Nosotros desde el programa, desde Correo Independiente, venimos diciendo, primero, la consulta de por qué se hizo la Superliga, por qué se deshizo la Superliga, y cómo puede un club tan grande como Independiente estar 6 años sin representación en la AFA. Vos estabas en la Superliga, ¿qué nos podés aclarar de eso? No, yo te puedo contar, yo llegué a la Superliga cuando estaba formada, la Superliga se formó en junio y yo ingresé en septiembre. Te cuento una pequeña historia. A mí me llamaron un día los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA a dar una charla sobre derechos de televisión, porque querían informarse antes de tomar decisiones en el contrato y en lo que iba a ser la oferta de televisión que tenían. Cuando terminé la exposición en el Comité Ejecutivo de la AFA, nunca había ido, o sea que imagínate que para mí era un orgullo estar ahí. Se acercó alguien y me dijo si me interesaba trabajar en la Superliga que se estaba formando. Y bueno, yo le dije que sí, me dijeron, pero bueno, mirá que tenés que dejar el periodismo. Le dije, bueno, depende de las condiciones, ¿por qué no? Y después, un año después, la Superliga se formó, un poco menos de un año después se formó, y se formó en junio, comenzó a trabajar, se hizo el contrato de televisión y yo arranqué en septiembre porque estaba en ESPN y me pidieron en la compañía que me quedara hasta septiembre, así que ahí fue donde me ocupé. La verdad que yo fui a la Superliga porque tuve 5 reuniones con quien fue el CEO, que es Mariano Elizondo, 4 de trabajo y la última por lo económico. No fui por lo económico, fui porque realmente me gustaba el desafío, yo venía de escribir un libro y lo quería hacer. Y para mí era el modelo a seguir. Sigo pensando que una liga, una Superliga es el modelo a seguir, porque en el mundo es así, y te lo explico concretamente. Es decir, la Premier League fue la transformación de un fútbol lleno de deudas, con muchos problemas, para generar un producto mejor. Y la liga o la federación inglesa se ocupó de la selección, de las selecciones juveniles y de las otras competencias como la FA Cup y la Copa de la Liga, que acá serían como la Copa Argentina. Ese es el modelo que después instauró Alemania, Francia, Italia, España, y le va muy bien. Porque vos no podés ocuparte de la selección y de los clubes. El que se ocupa de la selección va a hacer que la selección no le falte nada, y te voy a dar un ejemplo concreto en lo económico. Si vos tenés Adidas como auspiciante en la selección, seguramente para la Superliga podés tenerlo como Nike, y en definitiva es el fútbol el que se beneficia.
y además haces que la organización del fútbol, que en el resto de las ligas es primera y segundo, no es solamente la primera, puedas tener un mejor desarrollo, porque te vas a ocupar de desarrollarlo y de venderlo mejor hacia el exterior y mejorarlo. Y creo que ese fue el camino de la Superliga. En el medio ocurrieron cosas, y una de las claves fundamentales fue que cuando se produce la sanción a Huracán y San Lorenzo, con la quita de puntos, hubo muchas presiones de todo tipo, y la Superliga le devuelve los puntos. Y creo que ahí fue un error muy grande, porque al devolverle los puntos estaba perdiendo su credibilidad, y porque no estaba empezando a firmar su certificado de función. Porque ¿cómo ibas a controlar a cualquier otro club si lo que habías controlado y habías sancionado, luego se estabas arrepintiendo? Y creo que esa fue una situación mezclada de una situación también que para mí el fútbol y la política son un compacto explosivo, ¿no? Es un cóctel explosivo, no corresponde ni debe ser nunca, porque el fútbol tiene vida propia, no debe mezclarse nunca con la política. Pero también es verdad que había que analizar el contexto que el fútbol tenía antes de la Superliga y cómo cambió después, en mi criterio, para mejor. Y también es verdad, y por otro, al final, ¿cómo? Se te había ido el micrófono. Y por otro lado también, fue después, con esto que te conté, en el contexto de otro gobierno que empujada a no ser más, y se creó la Liga. Y yo lo que creo de la Liga, que se lo dije al propio Marcelo Tinelli, es que la diferencia que tenía con la Superliga es que aquella era autónoma, manejaba sus montos, manejaba su proyecto deportivo, manejaba todo lo que tenía que ver con los contenidos. Esta depende de la AFA, quiere decir que el timbre vuelve a ser el mismo, se vuelve a centralizar. Y para mí, esto es una opinión, absolutamente personal, no, lo estoy diciendo por mí y no en nombre de nadie, creo que eso no es lo correcto. Ojalá que la gestión de la Liga sea superadora de la Superliga y le vaya mucho mejor en todos los aspectos. Pero creo que la Superliga hizo que los clubes supieran cuándo jugaban y en qué horario, controló económicamente y financieramente. Fíjense que desde marzo de este año no se controla más a los clubes, nadie sabe cuánto gasta cada club, y sin embargo anteriormente se controló y se sabía cuál era la economía de los clubes, porque eso obliga a una mejor economía y a un mejor rendimiento. Se hizo una distribución de los derechos de fútbol, de la economía mucho mejor. Ya no fue más Boca y River, la línea de Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez y el resto, sino que fue 50% en partes iguales, 25% por ubicación en la tabla y 25% la primera etapa por trayectoria y méritos, y el segundo año se hizo por share y por rating. También las divisiones inferiores pudieron completar todos los partidos, antes no se completaban, no se terminaba la reserva, y obviamente que también se instauró el tercer tiempo, que vos me decís, bueno, ¿qué tiene que ver? No, tiene que ver, es el espíritu de lo que significa compartir cuando un partido de fútbol termina, y saber que más allá de una camiseta que son rivales o adversarios en un partido, cuando termina son todos colegas, y mañana pueden jugar juntos, por decirte algunas cosas. Pero te digo cuál fue el error fundamental y por qué desapareció. Con respecto a la presencia institucional de Independiente en la AFA y la Superliga, la verdad lo desconozco. Independiente tenía la Secretaría General, creo, en la Superliga. Y en la AFA creo que también tiene un cargo. O sea, ahora, una cosa es tener el cargo y ocuparse, y otra es tener el cargo y no ocuparse, no tener presencia. Eso yo no te lo puedo decir. Es a eso, a la importancia de que estés o de que no estés. Para hablar en claro, si no vas, te pasan por arriba y debes tener presencia permanente. Y espacio que dejas libre, obviamente que probablemente lo ocupe otro. Esa era la pregunta. Seguimos con la pregunta. Alejandro Vilariño tiene la oportunidad. Alejandro. Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Para consultarte, Quique, vos hablaste en tu introducción o en los puntos que referiste de la medicina deportiva. Yo quería consultarte si esa medicina deportiva va acompañado de un cuerpo
de psicólogos deportivos. ¿Cómo lo pensás en todas las divisiones inferiores de un club de fútbol como Independiente? Debido a que casi todos los clubes de Europa tienen un cuerpo de psicólogos deportivos desde lo que para nosotros es la prenovena, acompañándolos en todo sentido. Yo tengo, bueno, una formación profesional en esto y también tengo una concepción del tema que tiene que ver justamente con que para mí primero se forman personas, después se forman grupos y en el transcurso se forman jugadores de fútbol. En el caso que estamos hablando de Independiente, pero esto obviamente se amplía a todas las disciplinas porque Independiente, a colación de lo que nos has dicho respecto de un club social, que tiene que ser independiente, se puede ampliar a todas las disciplinas y eso abarcaría en toda la etapa que esa persona, desde el inicio del club hasta que se va, ¿sí? ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo se manejaría un club en comparación con lo que vos viniste hablando de Ferguson en el Manchester, que yo recuerdo, si no me equivoco, también tuvo un descenso Ferguson, si no me equivoco? No tuvo descenso. No. Bien. Bueno, esta sería la pregunta. ¿Cómo pensás vos las inferiores? Te la contesto, sí, te entendí. Y corregime si no es lo que esperabas como respuesta. Yo le llamo medicina deportiva y le doy una importancia fundamental porque tiene que haber a cargo del departamento de medicina deportiva un médico que sea del club, no el médico que trae el entrenador. Y ese médico deportólogo, por eso la especialidad en medicina deportiva, tiene que diseñar el proyecto médico integral y por supuesto que abarcando todo lo que significa la medicina, la psicología, como vos decís, la nutrición y todas las especialidades que están rodeando a la persona. Y acá me tomo lo que vos dijiste recién. Yo en mis equipos de trabajo siempre primero busqué la persona y entre un gran profesional pero que no reunía en mi criterio o por hechos que pude observar que no estaba a la altura de lo que pretendía desde la ética de la persona, me quedaba con un profesional de menor valía, pero priorizaba a la persona, porque las buenas personas terminan armando los grandes equipos. Y esto es clave. En todos los aspectos hay que mirar primero la persona y después lo que es. Por lo tanto, coincido con vos. Y creo que un club no solo desarrolla futbolistas, desarrolla personas. Cuanto mejor persona sos, en todo aspecto, desde la cabeza, el espíritu y lo físico, mejor vas a hacer en lo que elijas. Y si sos futbolista y estás dentro de un plano de competencia deportiva o dentro de una institución con estructura deportiva, va a ser mejor. La verdad que en la Argentina la medicina es como paliar la lesión del momento o ocuparse de los determinados temas, pero en mi concepto de medicina deportiva va más allá. Es ayudar a desarrollar todos los aspectos del futbolista, desde la iniciación, pasando cuando es infantil, juvenil y después de primera división. Un futbolista de primera división con un control de medicina deportiva puede ser mejor que lo que es. Si rinde 6 puede rendir 7 u 8. Por eso los futbolistas argentinos cuando se van a Europa crecen en su rendimiento, crecen físicamente. Y te voy a dar un ejemplo concreto de Independiente. Agüero, cuando fue al Atlético de Madrid, consumía hamburguesas, papas fritas y un montón de cosas. ¿Sabes qué le dijeron lo primero? No, vos sos un profesional, no podés consumir estos hidratos, tus hidratos tienen que ser de otra manera, tenés que hacer determinados trabajos. Lo entrenaron de un modo tal que hoy Agüero es dicho por los defensores ingleses, que es uno de los fútbol más fuertes del mundo, que es uno de los delanteros más fuertes y que más sostienen. Eso es producto de su base, primero natural, la trajo al nacer,
pero el desarrollo que le dio la medicina deportiva. Y te voy a dar un ejemplo concreto que para mí es el ejemplo más claro. Messi era un flacucho que muchos no lo quisieron porque nadie le quería pagar un tratamiento, pero lo habían visto jugar que tenía una calidad enorme. Se lo llevó al Barcelona, lo educó en la Masía, le hizo un cambio de hábito de alimentación, lo hizo pensar de otro modo, con otros códigos, lo entrenó, le hizo el tratamiento para crecer su contextura física y con el talento natural de Messi, Messi hoy es lo que es. Te pregunto a vos y a todos, si Messi se hubiese quedado en la Argentina, ¿sería lo mismo? ¿Sería el mismo que hoy impacta en todo el mundo? ¿O sería un zurdito que jugaba bien, que por ahí pululaba, alternaba, tenía una carrera con un techo? Esta es la importancia de la medicina deportiva. Y te lo voy a decir en ejemplos concretos. Si vos tenés, siempre pongo este ejemplo porque es gráfico, el cuero argentino, y se lo vendo a Europa, vamos a venderlo a Italia, que Daniel Bertoni conoce, los italianos te hacen las mejores carteras, los mejores zapatos. Lo que vos vendiste a $1, los italianos lo venden en 150. Pero hubo un proceso de transformación. En el fútbol pasa lo mismo. Te llevan juveniles de 14, 15, 16, 17 años, algunos de 20, 21. Los transforman a través de los trabajos físicos, la medicina deportiva, el crecimiento mental, el aprendizaje de idioma, crecen como personas, crecen en su manera de pensar, crecen en cuanto a lo físico, y cuando juegan valen millones de dólares. Ahora pregunto, ¿por qué nosotros como país exportador nos perdemos ese monto que va del 1 al 150, ¿no? Que es el valor agregado? ¿Por qué no se lo damos acá? Porque no estamos dispuestos a invertir en lo que es la infraestructura y la medicina deportiva. Si hay un club que un día se anime a hacer una inversión en la infraestructura y en la medicina deportiva, acordate que va a tener un buen capital y va a poder crecer por motus propios, de una manera diferente. Cuando le vengan a buscar un jugador, no va a estar tan desesperado por venderlo. Va a imponer condiciones, porque Argentina naturalmente es exportadora. Y cuando lo venda mejor preparado, en vez que se lo compren en 10 millones de dólares, por ahí se lo van a tener que pagar 25, 30 o 50 como se paga en Europa. Entonces, ese es el concepto que yo te digo, que va de la mano, obviamente, de manera esencial, con la persona. Si no hay persona, no hay protagonista en ningún aspecto de la vida. Tal cual. Contestada. Yo simplemente, bueno, agradecerte, y yo también me basaba más en el aspecto social en cuanto a las pensiones, por ejemplo. El trabajo del médico y el trabajo del psicólogo, por ejemplo, en una pensión, o chicos particularmente, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con chicos en lugares vulnerables. ¿Vos trabajás en la pensión de Independiente? ¿Cómo? ¿Trabajás en la pensión de Independiente? No. Yo trabajo en lugares vulnerables como psicólogo. Entonces la pregunta es, ¿cómo pensarías vos que se podría articular? Porque yo no veo que se articule el tema de la búsqueda de jugadores. ¿Cómo trabajarías, cómo lo pensarías la búsqueda de jugadores de esos lugares vulnerables? Porque casi todos vienen llegan a los clubes de lugares vulnerables. ¿Cómo pensarías ese trabajo que vos bien dijiste en las pensiones de los clubes de fútbol? Porque he visto muy pocos avances en algunos clubes respecto de esto, también de la medicina, como vos decís. Por ejemplo, Vélez tiene un médico que es el médico del club, ¿sí? El segundo que lo conozco es Pablo Vidal, que ahora, por ejemplo, comparten los premios con los jugadores, ¿sí? Que es otro agregado, pero que es médico del club, ¿sí? Distintas cosas como para cambiar. La pregunta es simple, ¿cómo pensarías vos que se podría articular esto, que yo no veo que se articule bien? ¿Sí? Te lo digo con lo que te respondí entre los puntos, con la creación de la fundación o la responsabilidad social. Porque vos, mientras vas actuando desde lo social, vas a recuperar personas, y en el medio podés recuperar futbolistas. No quiero hacer nombres porque no corresponde, pero conozco psicólogas deportivos y psicólogas que en fútbol trabajan muy bien.
no es la mayoría, porque no conozco a todos, pero sí he tenido muchas reuniones con psicólogos deportivos con los cuales he aprendido mucho, y hay algunos que trabajan muy bien, y creo que hay que aprobar un reglamento de protocolo de pensiones, porque hay pensiones que no están a la altura de lo que significa el fútbol argentino, hay otras que sí, pero hay otras muchas que no. Hay que aprobar ese protocolo porque mejora la condición del chico en todos los aspectos. Tiene que tener un seguimiento y un cuidado muy importante porque a veces están fuera de los padres. Tiene que haber en las áreas que los tienen responsables, como te dije, gente que sepa cocinar, aquel que les tiene que dar de comer, pero que esté basado en una dieta nutritiva, no cualquier cosa, que sea un asistente social, quien trabaje dentro de la pensión porque sabe cómo contenerlos, sabe cómo trabajarlos en aquellos momentos en que tiene el momento ocio que está para acá o para acá. Está para decir, che, capaz que me pongo a practicar, aunque sea acá en el patio, cómo le pego mejor con la derecha, si es futbolista. O estudio porque me interesa un idioma en mi rato libre. Y está también el que te dice, mirá, voy a ver una peli y se va para otro lado. Y termina haciendo cosas que no son convenientes. Entonces, ese es el trabajo global. Esto tiene que ser profesionales de la materia. No se puede improvisar, es lo que te decía. Y para eso yo te doy un concepto general. No soy psicólogo, he escuchado mucho, he aprendido mucho de los psicólogos. Conozco a alguien en un club que trabaja muy, pero muy bien. No quiero dar nombre por respeto, pero me parece que hay que sacarle el sombrero y creo que cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas tiene que ir a consultar a los que saben. Vamos a hacer de a una pregunta y nos vamos a repreguntar porque tenemos una cantidad de preguntas enorme y así vamos a ir agilizando. Jorge, te la voy a contestar más corta, Sandro. Te la contesto más corta. Bueno, buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la excelente charla. Gracias por la invitación. Al contrario. No, si podías dar un pantallazo sobre las características que tienen los contratos que firman los clubes con los jugadores, con la televisión, es decir, en general, porque hay muchas preguntas, sé que es muy extenso, pero bueno, algún pantallazo de las características de los contratos. Bueno, los contratos, ustedes sabrán que a partir de la modificación que se hizo en FIFA, los jugadores pueden ya, siendo menores de edad, firmar, y eso te asegura, cuando tienen contrato, la captación del club. Si no tienen contrato, viene cualquiera y te lo lleva. Fue una forma de defender lo que significa el activo del club, y empiezan de más chicos. Hay distintos modelos de contrato. A mí me parece que el mejor contrato es aquel que está hecho por periodos. En los juveniles, aunque después se va modificando, pero que tengan una continuidad de al menos 4 años, que pueda ir mejorándolo porque va creciendo, pero que tenga el futbolista capacidad de saber desarrollarse, porque muchas veces se queman muchos futbolistas, se los espera, o porque como es un gasto se los deja libre, y sin embargo es un capital del club. Y hay jugadores que no funcionaron en un club y explotaron en otro. Y por otro lado, hay jugadores que por ahí no tienen mucho protagonismo y la tienen en una segunda etapa, por eso creo que es lo mejor. Y esos contratos tienen que ir atados, en mi criterio, siempre a objetivos. Cuanto mi objetivo es más alto y mi rendimiento es más alto, me va a ir mejor, pero no atado a aquello que el club por ahí no puede pagar. Lo que puede pagar el club es una base, pero lo otro tiene que ser atado a rendimientos, porque si el club no le va bien en lo deportivo, es muy difícil cuando le va bien al futbolista. Le va bien a los futbolistas, le va mal al club lo económico. Ustedes recordarán el viejo modelo de Independiente cuando jugaba la Copa Libertadores. Es decir, dividían, una vez que deducían los gastos, dividían un porcentaje para uno y otro para otro. Pero el club no terminaba poniendo plata del bolsillo. Al contrario, le entraba dinero y los jugadores ganaban bien, pero primero pagaban los gastos juntos. Y entonces el jugador decía, no, en vez de ir a un hotel a 5 estrellas, quiero un hotel cómodo, pero no caro, porque tiene que ver con mis números. Esa es una manera de hacerlo participar. El tema de la televisión, hay un contrato firmado por 4 años, con opción a otros 4 años. La verdad que no sé qué va a pasar, porque ahora, al no aprobar la fusión todavía de ESPN y Fox, no sé qué va a pasar, puede que se quede una sola. Yo creo que sería importante renegociarlo, porque es un contrato que al fútbol argentino le debería ingresar más dinero que el que le está ingresando. Y si logran renegociar eso, sería un buen paso para todos los clubes.
Y con los derechos internacionales, si bien no hubo una licitación abierta, internacional y no vinculante, como te dije, los clubes ya tienen en la mano una oferta de 13 millones de dólares que la van a dividir en partes iguales entre los 26 equipos. Creo que para poder vender bien el producto fútbol en el mundo, hay que tener muy claro, primero y principal, respetar los horarios y los días de partido y hacer un cronograma claro, porque el programador de la televisión del mundo, si vos le decís, Independiente Racing juegan un domingo a las 11 de la mañana, y el jueves se lo cambiás y pasa a jugar a las 18, a la persona esa que programa el fútbol de todo el mundo, le hiciste un ruido tremendo. Entonces el fútbol argentino en todo este tiempo se devalúa si va cambiando sus escenarios y sus horarios. En cambio, si vos sabés que el fútbol argentino es todos los días a las 11 de la mañana en Argentina, que es un horario ideal para Asia, Europa, y todos los continentes, le va a ingresar más dinero y vas a ver que vas a tener un mejor ingreso para los clubes. Después un tema que es fundamental. No es lo mismo dividir la plata entre 26 clubes o entre 30 que entre 20. Yo creo que la Superliga iba hacia el camino de llegar a 20. Ahora llegamos a 26 y dicen que quieren ir a 30. No creo que eso sea importante. Creo que habría que pelear por esas cosas, que en algunas cuestiones hay que ser solidario, pero también hay que ser inteligente y mirar hacia adelante. Si todas las ligas exitosas tienen entre 18 y 20 equipos, Argentina, ¿por qué elige crecer? Porque si ustedes me preguntan cuáles son las ligas que tienen esta cantidad de equipos, les digo, a ver si me acuerdo, Senegal, Congo, no recuerdo qué más. O sea que Argentina, en vez de ir para hacia la elite, va hacia el otro lado. Es una opinión, pero es una realidad. Por lo tanto, creo que en un pantallazo, si no te dije la respuesta concreta, al menos quise darte un resumen. Le damos ahora el paso a otra dama participante, a Sandra, con su pregunta para Enrique Sacco. Hola, buenas noches. Primero, agradecerte ese partido que lo llevaste al Bocha hace 13 años a jugar a la Liga en Bolívar, donde fue el jugador profesional más grande en edad que participó en un partido oficial. Por otra parte, me retraigo al inicio de este Zoom, cuando vos hablaste de las internas que hay que acompañar al que gobierna en este momento, en el club. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando la persona que está gobernando en el club en este momento trata al socio, lo digo porque lo dijo públicamente, de boludo, y después nos trata de gansos ante un reclamo, como socio, sentís que no podés intervenir, que no te dan lugar. Es más, cuando la oposición pide una asamblea o pide papeles, le niegan, ¿entendés? Todo eso. ¿En dónde queda parado el socio? ¿Dónde queda parada la institución? ¿Y por qué se hacen dueños de un club que no les corresponde? Bueno, creo que una de las preguntas te la contesté cuando te dije que había que modernizar el estatuto, porque el control de una gestión la tiene que tener la oposición y no el oficialismo. Y te podría enumerar muchas más modificaciones que habría que hacer en el estatuto. Segundo, todos los elementos que vos me ponés sobre la mesa son acciones incorrectas. Y lo incorrectas está fuera de toda evaluación. O hacer las cosas bien o las haces mal. Si vos estás actuando incorrectamente, bueno, estás actuando incorrectamente. Puede generar, no sé, una denuncia de socios, un montón de cosas. Nosotros estamos acostumbrados, en general, a que lo incorrecto y que el irrespeto es natural. Y que cuando alguien actúa como corresponde, honestamente y de manera educada, pareciera que es un hecho de otra galaxia. Y la realidad es que debería ser al revés. El hecho normal debe ser lo natural, el que corresponde, y lo otro tiene que ser sancionado como corresponde en el ámbito que corresponde. Si yo entro a un lugar y digo buenos días o buenas tardes y vos no me saludás, bueno, tenés derecho a no hacerlo, pero no es ético. Y creo que esa discusión hay que plantearla en el ámbito que corresponde, que es el club, desde la oposición,
desde una posición de socios, si la oposición no lo hace, y creo también que si el socio toma nota de muchas cosas que no está de acuerdo, cuando tenga la oportunidad de elegir, tendrá que participar y elegir, como te dije, por una propuesta superadora. Pero lo que está mal. Lo haga quien lo haga. Está bien, yo te comento, en mi caso en particular, me invitaron a retirarme de la platea que yo pago, simplemente por estar en disconformidad con la comisión directiva. O sea que creo que no corresponde, levé la queja y no tuve respuesta. Me dijeron que no correspondía. Por carta documento me la respondieron. Y me dijeron que iba a recibir una sanción como socia del club. Bueno, si el caso es como vos me decís, me parece que no corresponde. Vos tenés derecho a expresarte, tenés derecho a dar tu opinión, tenés derecho a expresarlo hasta por escrito y hacérselo llegar a la comisión directiva. Pensar diferente, creo que ese es un mal que tenemos, ¿no? A veces pensar diferente nos está haciendo dividir mucho, nos está haciendo pelear mucho, y no es el camino. Creo que lo que hay que hacer es, todas las personas tenemos una parte buena y quizá una parte mala, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Lo que hay que buscar siempre, que de lo bueno que de lo otro. Y creo que en ese aspecto hay que bregar para que la gente buena empiece a tomar lugares de protagonismo, pero tiene que romper el miedo. Lo que vos me decís, la verdad que me parece absolutamente incorrecto, desconozco el tema, si es así me solidarizo con vos, pero indudablemente creo que pensar diferente no significa una sanción, creo que pensar diferente enriquece, por ahí hay un marco para hacerlo, por ahí hay que buscar los contextos, o la expresión por escrito, o lo que sea, pero bueno, no avalo lo que decís, te dije recién, una cosa es los valores morales y otra cosa es decisiones de otro tipo. Lo que está bien, lo que está mal, está mal. Esta es la discusión básica que tenemos que tener como seres humanos. Si yo salgo a robar, no está bien. Lo hago por necesidad, y sí. Puedo tener un justificativo, pero no está bien. La gente buena no sale a robar por necesidad. Hace lo imposible por poder llevar un peso a su casa. Eso es lo que yo creo. Vamos con la siguiente pregunta. Tito Garabal, para la pregunta para Enrique Sacco. Hola, Quique, gusto en saludarte. Igualmente, Tito, ¿cómo estás? Bien, querido. Gracias por la charla impecable, maravilloso. Sería el primer mundo esto, si podríamos hacer esto. La pregunta es esta, me importó lo de responsabilidad social, sobre todo porque creo que Independiente fue pionero en esto y porque además yo veo lo que hizo el Papa con Escolas, que lo primero que hizo fue juntar a Messi con Buffon, el tema del olivo, y está generando una revolución educativa mundial. O sea que esto se puede hacer desde el fútbol, como vos lo señalabas, y hay hechos a la vista que podemos comprobar. Me impactó lo que vos decías del compromiso de los socios, que creo que es cierto. La pregunta es, y yendo a esto último que vos decías, ¿cómo hacemos para que los socios participen? Porque en una elección participa, no sé, el 10%. Después todos nos quejamos, todos protestamos, pero no participamos. Es decir, ¿cómo motivar hoy al socio para que desde lo que cree que es bueno participe? Esa sería la pregunta, Quique. Cada uno es artífice de su destino. Y si cada uno de los socios quiere un club mejor, sería bueno que participe, porque el club es de los socios. Y creo que la gran motivación que se le puede dar a los socios es hacerlos participar, escucharlos, ir a buscarlos, contarles proyectos superadores y motivarlos. Yo creo que en este último tiempo el caso particular de Independiente ha generado una gran efervescencia. Ojalá que no sea una golondrina de esta primavera que se avecina. Ojalá que sea un vuelo permanente hacia algo mejor, hacia un sueño mejor. Y a veces ocurren situaciones que despiertan el espíritu de lucha, de búsqueda, de superación, y eso se contagie. Pero créeme que con un 10% no se cambia una historia, ¿eh? Acá se cambia con la participación de todos. Independiente tiene más de 83.000 socios, como te dije hoy, tiene 300 peñas que son fundamentales y tiene 7 millones aproximadamente de simpatizantes. Hay que movilizar, ¿no? Y hay que movilizar contando en lo que uno está convencido y hacer que cada vez más sean esos socios
que participen para convencerse. Excelente. Daniel Ferro, la pregunta para Enrique Sacco. Son muchas las preguntas, tratemos de hacer una y no repreguntar. Así hacemos más ágil todo. ¿Cómo te va, Kiki? Gracias por la participación. Por favor, Daniel, gracias a vos. Nos conocemos del ascenso también, vos en Bolívar. Tal cual. Has estado por Bolívar. Muchos años, ¿viste? No, te decíamos, yo, más que todo lo que dijiste es un poco la línea que tenemos nosotros en Lista Roja desde hace muchos años. Y sobre todo la pertenencia y el amor por el club, porque además de toda la inteligencia o la ingeniería que uno tiene de poner, la capacidad, está el valor agregado que es el corazón, el amor por el club y la historia. Reconocer la historia para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Porque lo que pasó en 116 años no fue casual, hubo mucha gente que dio mucho por el club y esa línea hay que seguirla, ¿no? Evidentemente hay que mejorarla todavía. Bueno, no pasó en los últimos 20 años. Pero te quería decir, voy a otro ámbito. Yo tuve muchos años en AFA, igual que Juan, estuvimos en AFA, a mí me tocó por DOCSU, por ser presidente de DOCSU, estar en AFA. Y después de una presencia tan fuerte de Julio Grondona durante 30 y tantos años, 37 creo, yo veo que hoy de pronto la dirigencia, no digo para comprometerte en nada, yo veo que hoy la dirigencia de AFA no está a la altura del fútbol mundial. Es decir, me parece que nos falta muchísimo para poder mejorar esa imagen hacia el mundo, que tiene que ver también con los clubes. ¿Por qué? Porque los clubes después, teniendo una AFA definidamente distinta, vos podés vender mejor los jugadores, una relación distinta con el mundo. Me parece que eso está faltando. Y yo digo que tiene que ver, hay una crisis dirigencial en el país desde hace mucho tiempo, y en el fútbol sobre todo, ¿no? Evidentemente acá terminan las comisiones directivas, se hacen desastres y es el famoso alguien. Entonces me parece que toda esa decadencia que hay, que espero que se termine de una vez por todas, hace que no solamente los clubes sean deficitarios y hasta mal mirados a veces, sino que también la conducción de lo que se dice la casa madre. Para mí no es la casa madre, es la casa que resume la definición del fútbol, pero quienes armaron la AFA fueron los clubes. Los que son los portadores de esa supuesta casa madre son los clubes. ¿Vos creés que esta imagen, no hablo de un dirigente en particular, hablo en general, de la imagen, no quiero comprometer a nadie, ¿no habría que mejorarla, cambiarla y tener dirigentes con un perfil distinto, con roce mundial, para también después que el fútbol argentino tenga otra presencia en el mundo? Bueno, yo creo que el fútbol argentino todo necesita realmente cambiar para crecer. Es lo que hablábamos hoy, ¿no? El mundo va para un lado y parece que el fútbol argentino va para otro. Ojalá todo esto que viene sea para bien, pero no hay nada inventado. Está todo hecho ya. Lo que hay que es orientarlo, llevarlo, mejorarlo. Y no te olvides también que tanto la Liga como la AFA está conformada por los clubes. Así que, así como decimos que el socio a veces no participa y entonces después se queja, bueno, si te quejas y no participás, podés estar en disenso, pero si no participás no ayudás, no te comprometés, no aportás. Y creo que los clubes tampoco por ahí tienen una presencia. Yo te dije recién lo del tema de los contratos de televisión. Creo que con conocimiento y convicción se pueden tener mejores contratos para la mejora del fútbol argentino y para los clubes. E indudablemente, cuando yo hablo de cambio de paradigma, no es que hablo desde un lugar que me parece irrealizable. Si vos tenés la posibilidad de ver el fútbol del mundo, el inglés, en este orden te lo voy a decir, inglés, alemán, español, francés, italiano están casi en la misma línea, y ves la organización, los protocolos, te vas a dar cuenta que vos podés ir con tu familia a la cancha y que vas a disfrutar de un espectáculo que va más allá de los 90 minutos. Entonces, ese concepto, que es el cambio de paradigma, hay que cambiarlo. No puede ser que el fútbol argentino no tenga visitantes, no puede ser que el fútbol argentino haya desmanes permanentemente, no puede ser que el fútbol argentino siga teniendo los grupos que generan un montón de situaciones que son incómodas y que son 200, 300, 500 y los 10.000, 15.000 o 20.000 restantes no puedan imponerse desde la normalidad. Pareciera que es el mundo del revés. Bueno, habrá un sistema
que lo está permitiendo. Y quizá, haciendo este análisis, hay que llegar de empezar a modificar el sistema, no excluyendo, sino tratando de modificar conductas con los que están, porque también hay que aprovechar la experiencia, pero hay que buscar esos saltos de calidad. Y por eso te hablé de algo que es muy concreto, hay que capacitarse. Hoy, para dirigir un fútbol en Europa, o en el mundo en general, o dirigir una institución, tenés que capacitarte. No podés ir a ocupar un lugar simplemente por una cuestión de peso político o de un consenso entre varios. Tenés que ir con otro background. Eso es lo que yo creo. Y a veces no son gente tan conocida el que tiene ese background. Son gente que se ha preparado. Y yo creo que en la Argentina, hoy por hoy, es incipiente esa aparición de gente muy preparada. Que se ha preparado acá en la Argentina, en la UCA, con el curso de CIES, en AFA, en determinados sectores hay gente que ha estudiado mucho. Bueno, nosotros mismos estamos con un curso que se impone en la UB que tiene que ver con esto. Podés hacer cursos a distancias en Europa, en los Estados Unidos. Entonces, es como todo. Vos no podés manejar un hospital si no hiciste un curso en administración hospitalaria. Bueno, y en el fútbol creo que tenés que hacer cursos, tenés que ver el mundo, tenés que desarrollar ideas, tenés que probar otras, y todo eso nos va dando, me parece que nos puede permitir que la masa, como si fuera la masa de pizza, se vaya amalgamando de tal manera hasta que llegue al punto óptimo. Pero hay que comenzar. Si nadie se intromete, si nadie se compromete, si nadie se embarra, va a ser más difícil y cada vez vamos a estar más lejos. Bien, ahora le damos la palabra a Germán Raña, que también quiere decir una pregunta. Lo más corta posible, así podemos entrar algunos más. Gracias, Sandro. Muchas gracias, Quique. Muy claro. Por favor, Germán. Gracias. Voy a desobedecer y te voy a hacer dos preguntas rápidas y concisas. La primera, vos pusiste muchos ejemplos respecto de los clubes europeos, donde la mayoría son sociedades anónimas. ¿Qué tan compatible es? Porque, como vos sabés, la mayoría de los clubes en Argentina son sociedades civiles, y si hay una cosa en la que estamos todas las agrupaciones de acuerdo, es que es el artículo 1 del Estatuto del Club, no debería cambiar nunca, y que es que el Club Atlético Independiente tiene que mantenerse como una asociación civil. ¿Cómo se podría compatibilizar el profesionalismo y todas las inversiones que hay en Europa a una asociación civil? Y lo último, otra que lo hago cortito, pero quiero continuar con algo que dijo Pena. Nosotros estamos hablando mucho dentro de la lista roja respecto de los contratos, y vos mencionaste cómo eran los contratos de Independiente hace muchos años, cuando cada vez que se ganaba la Copa Libertadores, se deducían los premios, se repartían las ganancias y demás. Estamos pensando mucho sobre ese tema en la lista roja, y vos cómo creés que se podría implementar eso, porque una de las cosas que nos surgen mucho es, eso, si lo hace un club, los jugadores que van a hacer contratos con ese club se van a ver seducidos inmediatamente por clubes donde pongan la cifra que los jugadores quieran y después ven cómo lo pagan. ¿Cómo crees que debería implementarse eso a nivel, una regulación a nivel AFA? ¿Cómo te lo imaginarías? Gracias. No, por favor, Germán. Bueno, si querés empiezo por la última. Creo que sí, que debería regularse. Porque si no, es lo que pasa últimamente cuando no hay control. Como te dije, en el caso de Huracán y San Lorenzo, no cumplieron, le devolviste los puntos, que queda para el que cumplió. Y hubo equipos que prácticamente se fueron al descenso. Entonces, el que hace bien los números termina siendo castigado. Tiene que haber una regulación desde el ente rector, porque si no es injusto. La única, ahora yo te digo, ¿cuál es la diferencia entre cambiar el paradigma y hacer lo que se hizo en el fútbol argentino, que se licuaron los contratos al 30 de junio, quedaron muchos libres, se aprovechó la situación para bajar el contrato de muchos? Quizá a los jugadores del club hay que explicarle esta situación, decirle, mirá, la situación es esta, pero a partir de ahora la ganancia puede ser más importante si vos tenés rendimiento, no pagar cifras que no puedo pagar, porque en definitiva te vas a ir con una deuda de acá, y la idea no es que se genere más deuda, pero es absolutamente necesario que haya una regulación, porque si no la competencia es despareja. Eso, en ese punto que hablaba hoy Daniel, creo que también hay que evolucionar. La Superliga permitía o controlaba el equilibrio financiero.
Es verdad que acá en la Argentina parece que a los clubes no les gusta que lo controlen, y para tiene que haber un control, tiene que haber una regulación. Si no, hay disparidad entre unos y otros. El que cumple se puede ir al descenso por cumplir, y el que no cumple se endeuda, total lo paga cualquier otro, pero zafó, ¿me entendés? No ese es el camino, eso es lo que hay que modificar cuando hablo de cambio de paradigma. Y con respecto a lo otro, yo creo que no, que una asociación civil sin fines de lucro puede hacer tranquilamente esto que te estoy contando. Lo tiene que hacer de la gestión. Ahora tiene que ser una gestión creativa, importante, para ir a seducir que todos crean que este fútbol o que esta organización o que esta gestión es mejor. Yo te hablé de 7 millones de hinchas. ¿Vos te imaginás si esos 7 millones de hinchas aportan directa o indirectamente a la fidelidad de Independiente, lo que puede significar? Entonces, hoy, te lo dije al principio, la población mundial, la mayoría, el 40%, son menores de 24 años. Se conectan permanentemente al smartphone. Y se generó con los eSports un negocio impresionante, que los clubes cada vez explotan más a través de las OTT o del streaming. ¿Por qué no se puede hacer eso en un club? No necesitas ser un privado para hacerlo. Ahora, sí es verdad que hay clubes estados. El Manchester City pertenece al estado de Abu Dhabi. Hizo una transformación tremenda, pero también recibe sanciones de la FIFA, perdón, de la UEFA, cuando rompe el equilibrio económico-financiero. El Inter de Italia pertenece a capitales chinos que responden al Estado Nacional chino. Obviamente que le sobra dinero, pero tiene que responder en UEFA determinados parámetros, si no, no puede seguir. Y el Paris Saint-Germain pertenece al Estado de Qatar, que es el príncipe catarí, que a su vez es primo del dueño del Manchester City. Han hecho inversiones impresionantes en infraestructura, pero a la hora de armar los planteles de fútbol tienen que tener un equilibrio que está regulado por la ley de UEFA. Eso es competencia de leer y es lo que se llama el fair play financiero. Acá en Argentina se quiso imponer y la verdad, los clubes no quisieron que los controlaran, pero hay que volver a que haya ese control económico-financiero. Ahora bien, esos tres son capitales privados. Pero vos tenés al Real Madrid y al Barcelona, que son una asociación civil sin fines de lucro. O tenés un formato mixto del Bayern Múnich, que tiene capitales privados en un 49%, pero la conducción del club es de la asociación civil, de lo que significa el club. Y mirá lo que es el Bayern Múnich. Entonces, creo que es una falsa polémica eso de capitales privados o asociación civil. Lo que vale es conocimiento, convicción, personalidad y honestidad. Si la gestión profesional es buena, tenés más chance de que te vaya bien en todos los aspectos. Si improvisás, seas hasta privado, que te pongan todos los meses plata de afuera, te va a ir mal. Y además te voy a decir una cosa, también hay que ser muy sinceros. El fútbol argentino tiene mucho de capitales privados encubiertos. Que no se clarifique o que no se blanquee es otro tema. Pero hay un montón de jugadores que pertenecen a capitales privados y que no pertenecen a las instituciones. Entonces, tampoco está regulado y tampoco está investigado. Y debería haber reglas claras. Alberto, tu pregunta para Enrique Sacco. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. Antes que nada quería aclarar que he sido invitado porque soy simpatizante Independiente por un gran afecto sentimental con Alicia Telechea, por un cariño enorme con Juan Torres, pero yo soy hincha de Lanús por parte paterna, pero quiero mucho a Independiente por todo lo que dije. Coincido mucho de todo lo que dijiste, Enrique, para llevar un club adelante, cualquier empresa. Yo hoy en el trabajo donde estoy, digo, ¿cuándo vamos a hacer un taller de sinceramiento? Porque creo que es un poco lo que vos decís, ¿no? O sea, creo que un club se tiene que sincerar y realmente querer al club y hacer las cosas por el club, y no que el club sea un beneficio para aquellos que por algunos medios llegaron a poder manejar el club, ¿no? Y lo que me parece interesante es el tema de las inferiores de los clubes. Eso que se cuenta que se llevan chicos de 16, 17 años porque son
buenos proyectos y por qué los ve gente de afuera y no los ve gente del club. ¿Por qué eso se permite, digamos, no? Quizás la respuesta está en lo que vos dijiste de esa especie de grupo que trabaje con esa gente, que trabaje con las inferiores y que se le dé la infraestructura para que esa gente quede en el club y que después le rinda el club, ¿no? Y yo lo digo en el caso de Lanús, que Lanús en los últimos años ha hecho eso. Lo que pasa es que también hay que meterle en la cabeza al hincha de que quizás, bueno, para sanear el club y para tener un club como realmente queremos, sincerarse y decir, muchachos, por 2 años no vamos a salir campeones, pero tenemos este proyecto, ¿no? Creo que me parece lo más interesante que se dijo también por ahí, el hecho de fijarse más en las inferiores, que qué jugador de nombre queda libre para hacer un negocio y que después le deje el problema al club, ¿no? Nadie te garantiza ser campeón. Lo que hay que hacer es tener un plan operativo y trabajar para tener el mejor éxito deportivo y en conjunto. Pero si vos sos de Lanús, creo que conocés muy bien el ejemplo. Lanús te tocó fondo, llegó a la C, se reconstruyó, llegó a primera, volvió a ascender, volvió a subir. Tiene claro que su cuore, su corazón es tener futbolistas de divisiones inferiores. Y que si vende 1 o 2 por año, el club no solo está en break-even, sino que pasa a ser superávit. Y producto de esa política a través del tiempo, Lanús pudo renovar su estadio, modernizarlo, armar un centro de entrenamiento, armar una pensión que para el fútbol argentino es muy buena, invertir, que puede hacer muchas cosas más, obviamente sí. Pero fíjate que la política de Lanús es un poco eso. Creó su propia fábrica y se mantiene con eso y tiene claro. Y bueno, alguna vez pudo ser campeón y llegó a la gloria, que por ahí era impensado o no, y otras veces está en el 5º puesto o está debajo de la tabla, pero tiene una cierta coherencia. Entonces, nadie puede armar un proyecto para que un equipo salga campeón y además nadie te lo asegura que va a salir campeón. Lo que vos tenés que armar es algo que sea coherente y sostenible en el tiempo. Que cuanto más y mejor hagas todas las acciones y la toma de decisiones y no pierdas, como te decía hoy, en el liderazgo, la estabilidad emocional, a lo largo del tiempo de 4 años de gestión vas a estar más cerca de los mejores resultados que de los malos resultados. Podrás ser campeón porque entre que la pelota pega en el palo y sale, y la pelota pega en el palo y entra, hay una diferencia así, de unos centímetros. Pero créeme que cuanto más organizado, más conocimiento, más o mejor proyecto tengas, a la larga los resultados llegan. Llegan los resultados económicos, los resultados de imagen, los resultados de mayor cantidad de socios, de crecimiento y también de títulos deportivos. Vamos con las últimas 3 preguntas. Ángel Agustín desde Catamarca, tu pregunta para Enrique Sacco. Ángel Agustín, ¿está por ahí? Ha muteado. Hola. Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la charla, realmente espectacular. Nosotros los provincianos que estamos a 1150 kilómetros de la capital federal, precisamente desde Avellaneda, no nos es fácil estar en la vida interna del club, ni mucho ver ni participar activamente de la misma. Independiente tiene, por historia, un sentido de pertenencia de sus dirigencias. Los mejores logros de Independiente a lo largo de los últimos 50 años fueron cuando los dirigentes tuvieron sentido de pertenencia, tuvieron compromiso con el club, tuvieron honestidad, responsabilidad. Los jugadores se sentían parte del club. Todas esas cosas se perdieron en los últimos años, en los últimos 25, 30 años, lamentablemente,
Hoy Independiente navega en una situación de caos total. Ni nadie quiere venir, nadie quiere jugar, se quieren ir, ni quieren entrenar tampoco. No es por... uno escucha y ve a la distancia los comentarios de los demás. Yo creo que lo que decías de lo que había hecho Ferguson en el Manchester United cuando habían tocado fondo, los distintos ejemplos de distintos clubes, yo creo que Independiente tiene que volver a su fuente. Los logros deportivos internacionales de Independiente y locales los consiguió con la mayoría de sus planteles, con jugadores surgidos en la cantera del club. Creo que Independiente tiene que volver nuevamente a hacer lo que fue en tiempo pasado, sino ayornarse lo que son hoy día con las realidades totalmente distintas. Y la pregunta que te quería hacer, si era posible que Independiente, con todos los pibes que tiene, que son como 5 o 6 chicos, puede tener la posibilidad nuevamente, ahora que durante 2 años no van a existir los descensos, de armar una base como se armó en el 90 con los Decio, Arseno, Rochen, Garnero, López, Rambert, y en el 94 tuvimos un campeón brillante. ¿Pensás que se puede dar nuevamente una realidad o se puede volver a vivir eso? Creo que sí, que esta etapa de crisis es una buena oportunidad. Como toda crisis, siempre es una buena oportunidad, pero no porque sea crisis vas a tenerla. A esa oportunidad la tenés que generar con un respaldo, con un proyecto, con un plan operativo, con convicción, con todo lo que vengo diciendo. Yo creo que es una buena oportunidad para promover los jugadores del club, las divisiones inferiores, armar un proyecto, porque no tenés la exigencia del descenso, pero tampoco tenés que dejar perder la oportunidad de sumar puntos, porque los promedios igual van a seguir, pero sí, eso es así. Y después, con respecto a esto que vos decías, que es volver a la fuente, bueno, yo creo que se trata de eso, de recuperar la esencia, de recuperar la mística, que no es más que la coherencia. 2 más 2 es 4. Si a vos te entran 10 pesos y gastaste 25, y tenés una deuda de 15. Tu vida no va a ser la misma que si te entran 10 y gastás 9,5. Créeme que no va a ser la misma, ni en el ánimo. Es un principio básico. Y después, obviamente, que si administrás bien y gestionás bien todas las otras áreas, tenés chance de que te vaya mejor. Pero si no podés comprar jugadores, apostale a las divisiones inferiores. Ahora, si vos vas a ir a comprar jugadores en el estado de deuda de un club, es muy difícil. Te vas a seguir endeudando porque comprar jugadores no te significa nada bueno. Voy a poner el ejemplo de Independiente cuando tenía que mantener la categoría. Tenía un equipo que venía de la mano de Cristian Díaz, de la reserva, que eran todos muy buenos jugadores, que prácticamente después se perdieron. Y cuando había que defender la primera división y se la dan a Cristian Díaz, se compran un montón de jugadores que eran casi alrededor de 40 años para comprar experiencia para sostener la primera división. Un año tenía que ver con los otros 2 anteriores, ¿no? No era solamente una, eran 3. Pero se perdió la oportunidad. Trajiste jugadores de mucha edad, contratos altos, se lesionaban. Lamentablemente no dieron el mejor rendimiento porque no creo que nadie haya atentado contra Independiente, no salieron bien. Te perdiste a los juveniles y no alcanzaste los puntos necesarios y perdiste la categoría. Se pagó muy caro. De una situación de esa, a ver, tampoco es un drama, hay que aprender, barajar y dar de nuevo. Lo que no hay que perder nunca es el sueño, la convicción de salir adelante sobre la base de lo lógico. No conozco ningún proyecto que funcione desde la ilógica. No conozco a nadie que le vaya bien siendo ilógico. Al que le va bien es cuando es simple, lógico y profundo. Hay un montón de charlas, de preguntas para esta charla tan enriquecedora con Enrique Sacco, y además, bueno, el tiempo también se nos acaba. Da para seguirla durante toda la noche y mucho más tiempo, por supuesto. Le agradecemos a Daniel Bertoni, un histórico, un jugador que ha dado todo por Independiente, por la selección argentina, una gran figura, a la agrupación Juventud Independiente, a la agrupación Movimiento Rojo, a Movimiento Rey de Copas, a la agrupación Independiente Místico, a Oscar Argañarás, que nos dejó un mensaje, dijo que excelente la charla del programa Independiente Rey de Copa, a todos los periodistas, a todos los que se han sumado
pedirles disculpas porque no llegamos con todas las preguntas, nos encantaría, pero hay un tiempo también que cumplir. Le vamos a pedir al señor Juan Torres, presidente de Lista Roja, para que nos diga las últimas palabras. Bueno, no quiero ser redundante ni reiterativo, pero la palabra es gracias. Es gracias a Quique, gracias a todos ustedes. Y todos los que pensamos en esta línea, como la que hemos escuchado, creo que debemos tomar conciencia y comprometernos. Cada uno de nosotros comprometernos desde el lugar que sea para luchar y trabajar por un mejor Independiente. Acá nos une algo, que es Independiente, a todos, más allá de la agrupación que seamos, de los movimientos que se están formando, todos queremos a Independiente y queremos lo mejor para Independiente, sobre todas las cosas. Así que bueno, yo muy feliz, muy contento de haber realizado esta actividad. Les mandamos un abrazo. Quique tiene otros compromisos, así que no vamos a dar más palabras. Está excedido inclusive del tiempo que él nos había sugerido en función de los compromisos. Muchas gracias, Quique, y creo que a futuro debemos continuar con este tipo de actividades y de charlas contigo. La próxima charla que va a realizar Lista Roja, paso un aviso, es con Felipe Piña, también un fanático de Independiente, que dentro de 3 o 4 semanas, ya les avisaremos a todos, nos va a acompañar para una conferencia de otro tipo, ¿no? No tan profesional, tal vez, como la de Quique, pero sí contarnos su vida, por qué se hizo hincha Independiente, de historias, etcétera, etcétera. Y tenemos otros candidatos más a futuro, como actividades de nuestra agrupación, abierta para todos los que quieran participar. Así que un abrazo rojo para todas y todos, y muchas gracias. Muchas gracias, presidente Juan Torres, así que agradecido también a Puro Sentimiento, que nos ha acompañado también en esta gratísima charla. Enrique, desde mi nombre, desde todos los presentes, agradecerte por toda tu predisposición y por esta enriquecedora charla que realmente fue maravillosa. Gracias por tu tiempo, te robamos un poco más de lo que nos habías dicho. Por favor, primero quiero agradecerles a ustedes, como les digo, valoro muchísimo, trabajo en esto de comunicador, por lo tanto valoro muchísimo cuando alguien pone atención en lo que alguien pueda decir, es realmente una satisfacción. Valoro el tiempo que le han dado a esta charla, que intentó ser un diálogo. Le agradezco a Juan, en nombre de la Lista Roja como organizadora, a Juan Torres y a todos. Quiero nombrar solamente a Juan para no quedar mal con no nombrar a todos. También la presencia de un ídolo como es Daniel Bertoni creo que enriquece, y por otro lado decirles algo que es fundamental. Aquí está, por ahí lo vi, a Luis Cavillón, que es parte del movimiento, ha sido el fundador del movimiento Rey de Copas. Yo nunca me había dado a conocer como hincha Independiente porque tenía una tarea profesional periodística. Él me vino permanentemente insistiendo para que me comprometa. Me comprometí con él a trabajar por un proyecto. Creo que lo más importante es eso. Estoy colaborando con ese movimiento, pero estoy colaborando con cualquiera de Independiente que quiera pensar por un club mejor. Así que a todos les agradezco el tiempo, les agradezco de corazón la atención, les deseo lo mejor y que tengan una linda noche de sábado y un buen domingo en familia. Yo lo que voy a hacer cuando sentían las voces de fondo es compartirlo con mi familia ahora en una cena, así que ojalá que ustedes también. Les mando un beso y un abrazo y será hasta la próxima, estoy a disposición. Para Enrique de Saco, este aplauso virtual. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias, Quique. A ustedes. Gracias. A todos. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Excelente, gracias. Hasta luego.